chicos, vamos a arrancar entonces con nuestro primer ejemplo de Monogames y C# para hacer algún juego en esta clase. Recuerden que como siempre es mejor leer la bibliografía que les recomiendo en cada una de las clases, y también pueden ver la clase completa con todos los detalles. Pero en estos casos vamos a hacer algunos videos más puntuales para que ustedes los puedan aprovechar. Así que vamos a arrancar entonces con Monogames. Vamos a suponer que queremos hacer este juego así muy sencillo, con mecánicas muy simples. El juego, si lo analizamos, vamos a encontrar las siguientes entidades del juego, que son es el personaje, que sería el avión principal, el enemigo, que son los avioncitos que atacan a nuestro personaje, las balas que nuestro personaje va a poder disparar, el mar, que vendría a ser nuestro contexto o fondo del juego, y por último tenemos el tablero, muy simple, donde podemos ver el puntaje y el total de balas. Por otro lado, también, como siempre sabemos, vamos a crear dos clases. Esto lo hemos charlado bastante en el curso, donde una de las clases va a ser el controlador, que se va a encargar de administrar y gestionar a todas las entidades dentro del juego. Obviamente la idea del controlador es controlar las entidades para dibujarlas y actualizarlas todo el tiempo, siguiendo ese ciclo de ejecución que hemos comentado, que es inicializar, levantar recursos, actualizar y dibujar, que se repite constantemente hasta terminar. Y por otro lado también va a ser el responsable de controlar las reglas del juego. Y además vamos a crear la clase juego, que va a tener como única responsabilidad llevar el control y la gestión del ciclo de ejecución. Obviamente cada vez que en ese ciclo de ejecución intentemos implementar la función de dibujar, la clase juego va a llamar al controlador para decirle al controlador que dibuje a todas las entidades. Y lo mismo va a ocurrir con actualizar, así hasta que termine. Nuestro avión va a tener un movimiento muy simple, que es desplazarse hacia cada uno de los laterales, y los enemigos van a descender en forma constante y continua hacia abajo, y la intención de este pequeño juego es que podamos destruir a todos los enemigos que nos están atacando. Si analizamos las asociaciones entre las clases, nos da como resultado este diagrama de clases, que vamos a tener la clase juego, que hereda de la clase games. Eso lo vamos a ver con Monogames. La clase controlador, que va a tener nuestros métodos dibujar y actualizar, además de agregar entidades y de borrar entidades. Va a tener una lista de entidades donde van a estar todos los elementos del juego, pero por una cuestión estratégica el controlador va a tener una asociación, en este caso podemos llamarlo asociación de uso, con el personaje, y lo mismo con el tablero. Así que sin más introducción, vamos a arrancar con nuestra primera parte del juego en Monogames. Entonces, abrimos Visual Studio, creamos un proyecto nuevo, buscamos dentro del proyecto el template para poder trabajar en Monogames, elegimos el lenguaje, la plataforma, y dentro de los templates de Monogames vamos a buscar el que nos hace relación con DirectX, que es este de acá. Le damos continuar, le ponemos el nombre al juego, damos crear y esperamos que se implemente el template. Bien, una vez que estamos dentro del template, vamos a hacer un pequeño refactoring. A la clase Games la vamos a renombrar y la vamos a llamar con el nombre que nosotros tengamos como intención de darle al avión. Apretamos Enter, le damos todo que sí y listo. Ya tenemos nuestra clase definida. Recuerden que si tienen que implementar todo esto, pueden ver el primer video donde les muestro cómo instalar el framework de Monogames para poder utilizarlo y preparar todo nuestro entorno de trabajo. Lo primero que vamos a hacer, bueno, lo segundo, porque lo primero fue hacer el refactoring y cambiar el nombre de nuestra clase principal. Esta clase es la encargada de gestionar y administrar el ciclo de ejecución del juego, como podemos ver.
hereda de Games, que es una clase del framework de Monogames, y tenemos que tener todo esto instalado. Así que lo segundo que vamos a hacer entonces es crear una carpeta con todas las clases que vamos a utilizar en nuestro juego. ¿Qué clases vamos a crear? Bueno, recuerden que nosotros teníamos esto. Este era nuestro pequeño modelo de clases creado en OML. Es un lenguaje de modelado estándar que se usa para trabajar con objetos. Y después, obviamente, lo traducimos al código de C#. Este va a ser nuestro modelo. Así que vamos a empezar a implementar estos casos. Fíjense que acá tenemos una asociación de uso, al igual que en estas dos relaciones. Acá tenemos, podríamos llamarlo una agregación. Y aquí tenemos la herencia, donde todas las clases que usamos dentro del juego heredan de la clase entidad. Así que vamos entonces a programar esto en C#. Para que nos quede más ordenado, vamos a crear una carpeta y dentro de esa carpeta vamos a poner todas nuestras clases. Por ahora vamos a llamarlo clases, a falta de un nombre mejor. Y dentro de estas clases, dentro de esta carpeta clases, vamos a empezar a crear cada una de nuestras clases. Teníamos entonces la clase juego no, porque ya la teníamos creada en forma automática, le hizo el template, así que la siguiente va a ser la clase controlador. Bueno, entonces, por defecto, fíjense que las clases se declararon como internals, con lo cual vamos a tener algún inconveniente. Fíjense, yo voy a decir, por ejemplo, vamos a decir que en personaje, le voy a decir a personaje que herede de entidad. Pero si yo estoy en mi clase avión y desde mi clase avión quiero crear una clase, supongamos que quiero crear una clase, vamos a hacerlo por acá, en el constructor, quiero crear una clase personaje. A ver que la clase personaje no aparece. Si buscamos por clases, punto, nos aparece la clase personaje y así la vamos a poder ir navegando. De todas formas, vamos a crear todas estas clases como públicas. Perfecto, ya logramos eso. Vamos a hacer ahora la relación de herencia que tenemos entre todas las clases. Por lo tanto, personaje hereda de entidad, tablero va a heredar de entidad. Y por último, avión hereda de enemigo. Bueno, para arrancar, dentro de nuestra clase avión, que la tenemos acá, vamos a agregar un espacio de nombre a lo que ya tenemos, que es Microsoft, para agregar el contexto que vamos a utilizar en el juego. Perfecto. Vamos a agregar la relación que tenemos con la clase controlador. Vamos a crear un tributo privado que va a ser de tipo clases controlador, que se va a llamar controlador. Vamos a ponerlo en minúscula. Controlador, perfecto. Vamos a crear nuestra clase de contexto que vamos a utilizar después.
Tengo la costumbre de ponerle guión bajo a todos los atributos. Y por último vamos a agregar dos constantes que van a definir el ancho y alto de la ventana. Vamos a definir entonces el ancho y alto de la pantalla. Y por último vamos a ponerle un título a la ventana. Bien, vamos a analizar un poco la estructura de esta clase. Tenemos el constructor del avión, en este caso el constructor de la clase avión. Tenemos un método que se ejecuta al principio cuando queremos inicializar todas nuestras variables. Tenemos un método que se ejecuta luego cuando levantamos todos los recursos. Acá tenemos la clase SpriteBatch que se va a encargar justamente de gestionar la forma de visualizar los objetos en la pantalla. Después tenemos el método update y el método draw, que son los que se van a ejecutar constantemente durante todo el juego. O sea, el juego es simplemente eso, es actualizar los elementos dentro del juego y dibujarlos. Y esto se va a repetir constantemente hasta que termine. Y cuando termine, va a llamar a un método que vamos a sobreescribir de la clase games, que se llama unload, que se va a encargar de, en todo caso, descargar los recursos que tengamos o matar los objetos que tengamos intenciones de destruir al momento de terminar el juego y liberar los recursos de la pantalla. Así que acá tenemos más o menos el inicio de lo que va a ser nuestro juego y la primera parte, que es programando la clase games, que se va a encargar de controlar el ciclo de ejecución. Vamos a continuar entonces con el código. Vamos a arrancar con la clase controladora. Y en la clase controlador vamos a crear algunos atributos. Vamos a crear también como privado pantalla alto. Vamos a copiar las librerías que usamos en la clase games, porque la vamos a necesitar acá también, así que todo esto. Vamos a crear entonces nuestra SpriteBatch y vamos a crear también nuestro Content Manager. Perfecto, vamos a emprolijar un poquito esto, lo tenemos que poner en minúscula y listo, ya lo tenemos. Ya tenemos creada nuestros atributos que van a formar parte del estado de la clase controlador. Vamos a agregar también, porque lo vamos a usar más adelante, cantidad de balas. Y vamos a agregar también un atributo llamado ciclo. Vamos a ver después bien para qué lo vamos a usar, pero lo vamos a necesitar más adelante. Además, como vimos en nuestra relación, vamos a tener una propiedad que va a ser una lista de entidades. Así que vamos a crear nuestra lista de entidades que vamos a llamar entidades. Y con eso creo que ya estamos, ya tenemos todo. Ah, no se había quedado pendiente, que lo voy a definir ahora, que va a ser nuestro personaje. Y bien, ahora sí, ahora ya tenemos todos los atributos creados. Vamos entonces con los métodos. Lo primero que vamos a hacer es crear un constructor para nuestra clase de controlador, al cual lo vamos a
lo vamos a sobrecargar. Vamos a crear un constructor vacío y vamos a crear un constructor sobrecargado. Este constructor sobrecargado va a recibir el alto de la pantalla, va a recibir el largo de la pantalla, va a recibir también el Content Manager, que vamos a llamarlo CM, y va a recibir también el Sprite Batch, que vamos a llamar SP. Vamos a crear también un método que no devuelve nada, que se llame borrar entidad. Vamos a crear un método llamado actualizar. Vamos a crear un método privado que tampoco devuelve nada para leer las teclas. Y nos está quedando un método llamado dibujar. Y por último nos está quedando un método que va a ser un método privado que se llame agregar entidad. Perfecto, y ahí ya tenemos creados nuestra primer parte de la clase de controlador. Continuemos entonces. Vamos a empezar con la clase entidad. Vamos a agregar, vamos a copiar, ya los tenemos, así que vamos a copiar de la clase. Dentro de la clase entidad vamos a crear un par de enumeradores que vamos a utilizar. Que van a ser los estados que van a tener las entidades a lo largo del juego. Y vamos a crear otro enumerador. Ahí tenemos los distintos movimientos que podemos tener con el personaje, en este caso con la entidad. Obviamente esto es cuando no se está moviendo. Para no ponerle quieto le dejamos ese nombre. Y acá nos está faltando seguramente una llave. De ahí el error, perfecto. Como esto es parte del código, pero en realidad no queremos tenerlo a la vista para que no nos moleste, vamos a crear una región. Así escondemos, lo voy a borrar. Vamos a crear una región. Y aquí abajo vamos a cerrar la región. Perfecto. Así ya podemos esconder el código y tenemos los enumeradores ahí adentro. Vamos a crear entonces los atributos de la clase entidad. Ya que vamos a crear también una región. Y las variables que vamos a utilizar van a ser creamos un vector que van a ser lo que vamos a utilizar, como vimos en su ejemplo, en el ejemplo del principio, para poder mover los objetos. Como la entidad puede tener distintas imágenes, que van a ser las imágenes para cada tipo de movimiento, vamos a crear una lista de entidades. En realidad, más que una lista de entidades, vamos a crear una lista de texturas 2D. Y obviamente tenemos nuestros Sprite Batch, porque en realidad piensen que la clase principal se la va a pasar al controlador y el controlador se lo va a pasar a la entidad y la entidad se la pasará a la especificación que corresponda y va a usar el mismo lote, digamos, el mismo hilo para manejar el contexto del juego y para imprimir en las pantallas, digamos, todos se van a imprimir en el mismo dispositivo, entonces usamos el mismo objeto, se lo vamos a estar pasando de una entidad a la otra o de una clase a la otra. Y por último vamos a tener una textura que va a ser la textura de colisión. Terminando con esto, vamos a crear entonces las propiedades. O para mantener la nomenclatura, esto lo vamos a llamar largo. Y por último tenemos la textura 2D
el estado. Acá lo vamos a tener que poner, cambiar el nombre y el color. Vamos a agregar también constructores para la clase entidad. Primero un constructor vacío y después vamos a sobrecargar el constructor. Este constructor va a recibir los valores de la pantalla. Vamos a definir el valor del estado. Perdón, me está faltando completar el constructor. Así que este, además de todo esto, va a recibir el Content Manager. Vamos a llamar CM. Y va a recibir el Spray Batch, que llamamos, y va a recibir un color, que vamos a llamar color. Y dentro del cuerpo le vamos a decir que el estado de la entidad va a ser estado.quieto para arrancar. Es ese valor original que va a tener al momento de crearlo. El Spray Batch va a ser igual a lo que recibe el alto. Y pantalla largo es igual al largo de la pantalla. Tenemos entonces creados nuestros constructores y vamos a crear ahora algunos métodos vacíos que van a ser parte de nuestra clase. Vamos a tener un método llamado dibujar. Se va a encargar de decirle a todas las entidades que se dibujen. Vamos a crear otro método llamado mover, que le va a decir a las entidades cómo se tienen que mover. Y vamos a crear un método llamado parar, que le va a decir a todas las entidades cómo se tienen que parar. Algo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que cuando decimos dibujar, mover o parar, no todas las entidades se tienen que mover igual o dibujar igual. Entonces le vamos a dar la posibilidad a cada clase derivada, si lo desea, sobreescribirlo. Vamos a hacer los métodos para una clase específica y si después alguna de las entidades o las clases derivadas necesitan implementar un código diferente, van a tener la posibilidad de hacerlo. Probemos entonces el código, vamos a probar si esto funciona. Ahí nos estaría levantando la ventana del juego. Vamos a cargar entonces vamos a cargar este avión. Vamos a entrar en la solución, buscar la carpeta, levantamos el administrador y salimos a buscar el avión. Yo ya lo puse dentro de la carpeta para encontrarlo más rápido. Vamos a ponerle ahora los atributos de fondo para que se vea con transparencia. Esto ya los tengo anotados. Es 136, 255 y 0 para el azul. Perfecto. Guardamos, compilamos y ya tenemos nuestro avión cargado. Vamos a hacer algunos cambios. Teníamos por acá esta opción cuando creamos la instancia del controlador. El problema es que tenemos que tanto el contexto como el sprite se están creando después. Así que vamos a modificar esto y lo vamos a poner por acá. Y vamos a decirle a nuestro contexto que es igual a contents. El contents es lo que se creó por acá arriba. Lo tenemos acá. Perfecto. Tenemos el sprite que está por ahí. Así que vamos a decir también por acá que nuestro sprite... Ah, no, ya lo teníamos definido acá, así que vamos a hacer así directamente. Va a ser mucho más fácil. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es que en el controlador, o sea, en el update, le vamos a decir que llame al controlador y que el controlador llame a actualizar. Y después en dibujar le vamos a decir que el controlador llame a dibujar. Y listo, por acá ya estaría esta parte. Esta clase no la vamos a volver a usar. Así que ahora vamos a crear dentro de nuestro controlador. Vamos a crear al personaje. Le vamos a asignar la imagen, o sea la textura. Y después lo vamos a mostrar en pantalla. Para continuar vamos a abrir el controlador. Y vamos a modificar los constructores del controlador. Obviamente en el constructor, perdón, vamos a instanciar todos estos elementos.
bien, porque acá en el personaje nos está pidiendo pantalla alto. Pantalla largo. Nos está pidiendo el contexto y nos está pidiendo el sprite y nos está pidiendo el color, que en este caso le voy a decir que el color es blanco. Perfecto, y ya lo tenemos resuelto por ahí. Después, obviamente, en el dibujar, por ahora le voy a decir que al personaje le diga que se dibuje. Vamos a abrir nuestra opción de personaje y vamos a programar nuestro personaje. Acá, obviamente, lo que tenemos que hacer es inicializar todos estos valores también. Bueno, esto lo podemos copiar de la entidad. Así que vamos a venir por acá y vamos a copiar las variables que teníamos en la entidad. Recordemos esto, que al declarar una variable como privada, un atributo como privado, no se puede ver desde afuera, desde ningún lado, pero si a ese atributo que lo declaramos como privado le decimos que es protected, entonces las clases derivadas lo van a poder ver. Así que esto vamos a copiarlo desde acá. Vamos a volver a personaje y vamos a inicializar todos los valores. Por ahora esto vamos a decir que es un vector 2D y lo vamos a poner en 300,300. El alto es igual a pantalla alto y perfecto, ya tenemos creado nuestro constructor. Como los métodos van a ser los mismos por ahora de la entidad, lo vamos a programar desde acá. Así que vamos a tratar de trabajar con nuestra entidad. Nuestro personaje, vamos a crear acá, vamos a poner un nuevo método que va a ser el init. En el init le vamos a pasar el contexto, que no sé dónde lo tengo. Que está acá, cm. Y lo voy a pasar como esto no funciona. Desde acá vamos a presionar control más. Y vamos a generar
el método. Perfecto, acá ya lo tenemos. Acá le voy a cambiar el nombre, vamos a dar un nombre más corto. Y aquí lo que vamos a hacer es tomar, vamos a cargar la imagen que teníamos. Lista de texturas. Vamos a sumar una textura. Y vamos a levantar la imagen que teníamos ya cargada. Tenemos que respetar el nombre, así que lo copio directamente desde acá. Perfecto con eso. Ya tenemos inicializado esto. No tenemos inicializados los valores de X y de Y, que lo tenemos separado, pero es bueno tenerlo. En este caso, si lo quiero manejar como un entero, vamos a hacer la conversión. Vamos a hacer lo mismo con Y. Vamos a definir que la imagen que vamos a trabajar va a ser la primera que cargamos. Podríamos tener más, así que por ahora vamos a elegir esta como la primera. Vamos a definir el ancho por el ancho que tiene la imagen. Y vamos a definir el alto de la imagen. Pantalla alto no, dijimos ancho. No, esto es alto. Vamos a cambiar los nombres porque me parece que no quedaron muy bien. Parece que no quedaron muy prolijos. Vamos a poner esto, vamos a poner como alto y largo. Creo que lo veníamos manejando así. Vamos a ver por acá. Sí, alto y largo. Perfecto. Así vamos a dejarlo como alto y largo. Alto y largo. Perfecto. Vamos a decir que el largo es esto y que el alto es igual a imagen.alto. Y ya estaríamos, creo que por ahí no queda nada más. Acá ya teníamos todo resuelto. Y en el dibujar, lo que vamos a hacer es dibujar la imagen directamente. Así que vamos a trabajar con eso. Vamos a tomar nuestro... Vamos a decirle que dibuje. Vamos a tomar la imagen que hayamos cargado. Vamos a decirle que lo ponga en la posición del vector que tenía. Y vamos a decirle que el color... Vamos a trabajar con el color que le habíamos dado, que era color. Perfecto. No tenemos definido acá el color, así que vamos a hacerlo. Color entidad es igual a color. Y creo que ya no nos queda nada más para el estado. Ya está. El color ya está. La imagen ya está. Creo que nada más. Vamos a correr el código para ver cómo nos quedó. Y ahí ya tenemos la imagen. Vamos a tratar de posicionar esto un poco más cerca, en algo más cercano a la realidad. Así que vamos a decir, una vez que entremos por acá, que la posición va a ser igual a un nuevo vector 2D que va a tomar el ancho de
de la pantalla y la va a dividir por 2. Y después va a tomar el alto que tiene la pantalla y le va a restar 100. Supongamos, si la pantalla de alto tiene 600, esto me estaría dando 500. O sea, lo voy a colocar por acá abajo. Vamos a ver cómo nos quedó. Ahí tenemos el avión más o menos funcionado. Próximo video vamos a ver cómo mover el avión a los lados y continuamos.